con ilusión, con cierta parte de nervios también, y muy cansados. Muy cansados. Pero cansancio positivo, cansancio bonito. Creo que básicamente es la puesta en escena, el lugar donde transcurre. Creo que es un poco la premisa que se le da al público también. Es diferente darle la premisa de que viene una lectura dramatizada, donde evidentemente todo está en la palabra y en el texto. Y aquí, aunque es cierto que el texto y la palabra de Hemingway se sostienen bastante por sí mismas, es cierto que aquí ahondamos bastante en la emocionalidad de Hemingway y en desde dónde cuenta las cosas. Es muy importante para nosotros eso. Espero que sí. Principalmente hablamos sobre su estancia en Madrid, en España, y sobre sus crónicas de la Guerra Civil. Pero para hilar y para hilvanar todo esto, tenemos indiscutiblemente, para comprender todo esto, que pasar por su vida personal de alguna forma. Hablamos de sus relaciones de pareja, de sus relaciones con sus amigos. No es lo más importante de la función, evidentemente, pero sí que hilvana muy bien o construye muy bien la personalidad de este Ernest Hemingway que estamos haciendo, yo creo. Puede ser. Nosotros de alguna forma tenemos la sensación que Hemingway viene a España a recuperar su estrella, digamos. Él era, bueno, pues una estrella y perdóname la redundancia, pero era una estrella como del rock a principios de los años 20, de los 30. Entonces, es verdad que a finales de los 30 ya casi se pierde un poco esa figura, ese influencer de principios del siglo XX que era Hemingway. Entonces él viene a España para recuperar eso. De alguna forma yo creo que no viene en el propio 36 porque piensa que la guerra española va a durar muy poco tiempo y que no merece la pena que él venga porque no va a sacar nada de aquí. Pero cuando ve que la cosa se pone seria, sí que creo que descubre en la guerra española una posibilidad para recuperar a ese escritor, por una parte, y a esa persona enamorada de la vida intensa, por otra. Entonces creo que descubre en la guerra de España algo así, un sitio donde estar. Y es verdad que indiscutiblemente a lo largo de los años y de sus múltiples visitas a España de guerra, se acaba enamorando de la cultura española, cultura de la que ya estaba enamorado desde joven, a raíz de los Sanfermines y a raíz de que es lo que siempre se cuenta. Pero la cultura española, la idiosincrasia de cómo vivimos aquí, era muy interesante para él. Sí, creo que de alguna forma a Hemingway se le conoce por los Sanfermines y a los Sanfermines por Hemingway. Sí, creo que lo que se sabe de él, es más, posiblemente lo que yo sabía de él hace un año y medio, lo que al menos por las campanas que sonaban, ¿no? De Hemingway. Sí, claro, le gustaban mucho los Sanfermines, Pamplona, era un borracho, un alcohólico, un tal. Sí, se centra mucho ahí porque ahí es donde está el mito. Ahí es donde está el personaje, bueno, estrambótico del que hablábamos al principio un poco, ¿no? Pero a medida que voy descubriendo y que vamos descubriendo con este texto y con toda su figura, el motivo de sus escritos, la delicadeza con la que trata el lenguaje, y ya, vamos, yo leo traducciones de Hemingway, o sea, no leo al Hemingway original, pero el cuidado de poder construir una frase que sea la mejor manera en la que esa frase sea dicha, sensibiliza, yo creo, con la figura de Hemingway. Bueno, de la parte de la que está enamorado, yo creo que sí.
Sí, porque él está enamorado de esta manera española de vivir intensamente y de esta manera latina de vivir también. Hay una parte, bueno, en la función hablamos de ello y era sorprendente para él, americano, y para sus compañeros ingleses, que en una ciudad como Madrid durante la guerra hubiese pues bares abiertos o tiendas o cines hasta la boca de gente. Entonces esa parte, bueno, esa manera de ver el mundo, de sí, hay una guerra, pero tenemos que vivir, yo creo que esa parte seguiría enamorando a Hemingway un poco. Evidentemente todos los países evolucionan y el nuestro no es diferente, pero... Y bueno, sí que ha cambiado a partir del principio del siglo XX, pero yo creo que Hemingway se podría seguir integrando en esta ciudad. Me parece interesante la visión de un externo. Mario lo decía en alguna conversación que hemos tenido, en alguna entrevista. El punto de vista de Hemingway es un extranjero casi un guiri. Y es cierto. A él le gustaba el folclore. Entonces, claro, la visión externa porque lo que conocemos, bueno, aparte de Hugh Thomas o algún historiador concreto muy cafeteros, Hemingway hace de la Guerra Civil Española lo que él hace con su literatura y lo que él creía que había que hacer también con sus escritos de prensa, que es introducir ciertos componentes de espectáculo para el mundo. Para que las cosas interesen es necesario que sean interesantes, y para que sean interesantes hace falta show. No son las crónicas de la guerra civil más concretas o más verdaderas, posiblemente lo dice, ¿no? También, pero sí creo que son muy fascinantes. A mí la guerra civil siempre es un tema que me ha interesado mucho en todos sus ámbitos, y siempre he intentado hacerme un relato de la guerra civil, que tiene tantos actores que es muy complejo establecerse un relato fidedigno de la guerra civil. Y creo que Hemingway consigue darme un relato de la calle, de la vivencia de las calles y de motivos que no tenía ideales, pero no formaba parte de ningún partido. Entonces es muy interesante eso a la hora de llevarlo a la práctica en el discurso de Hemingway. Pues nosotros nos establecemos como compañía en marzo del año pasado, con El pecado mortal de Madame Campoamor. Ahí nos establecemos como compañía, y esto parte de una serie de textos que vamos generando, que se llaman sintonías literarias, que son textos como metaforizados en una radio, como si fuera teatro radiofónico. Y esto lo hacemos aquí en el Corte Inglés, en ámbito cultural, es una apuesta de ámbito cultural del Corte Inglés. Entonces nosotros hemos convertido ámbito cultural en un laboratorio de textos y de puestas en escena, donde parte de lecturas dramatizadas, y el año pasado, por enero, se cumplía el aniversario de Hotel Florida, que es donde Hemingway justo se alojaba cuando estaba aquí en la Guerra Civil, que a día de hoy es el Corte Inglés de Callao. Una vez derruido el Hotel Florida, construyen el Corte Inglés y hacen un homenaje a Hotel Florida, y Mario escribe este texto, y cuando lo ponemos a prueba con la lectura, recibimos del público que viene a verlo una comunicación que creemos que puede hacer de este texto una obra de teatro. No siempre nos pasa, aunque siempre lo intentamos, pero no siempre sucede. Y Hemingway pasó un poco esto. Recibimos tanto a la hora de leerlo como Mario de escribirlo, como los primeros contactos que tuvimos en común con el texto, nos dimos un poco cuenta de que había que hacer con esto una obra de teatro y que teníamos que esperar al momento para hacerla. Y Teatro del Barrio nos da la oportunidad de estrenarla, y ahí vamos. Son más. Si te soy sincero, son más. Sí, porque quieras o no, lo lees. Que sí, que bueno, y lo que te decía al principio, el público viene a una lectura dramatizada.
Entonces, bueno, entra en un contexto donde, bueno, que evidentemente ahí formaba parte de un supuesto programa de radio, también de sintonía literaria, y hacíamos cortes en mitad de la... Aquí no, aquí contamos un cuento de una hora. Aparte de la memorización del texto, que al final eso forma parte del trabajo, sí que es importante para nosotros mantener la atención, la distracción y el entretenimiento del público. Porque al final, bueno, los nervios están en que hay mucha más emocionalidad por parte nuestra en el proyecto. Que nos interesa mucho que la gente pues empatice un poco con Hemingway y con su historia y con su verbo un poco a la hora de definir España en la guerra civil. Entonces, sí, los nervios son diferentes. Para mí, tengo que reconocerte que son bastante más. Porque, bueno, aquí empieza un camino. Con Hemingway, la lectura, que se llamaba Ernest versus Hemingway, la lectura. Con la lectura como que finalizaba un camino. Entonces, bueno, aquí empieza uno. Entonces, de alguna forma los nervios son más, sí, claro. Bueno, es de una forma directa en el fondo. O sea, nos vemos completamente afectados por la guerra de Ucrania. Y así tenemos que sentirlo, yo creo. Hoy mismo las noticias cambian al día y la situación política rusa y ucraniana es espeluznante. Pero sí es cierto que lamentablemente tengo la sensación que la gente sí que se va a sentir más identificada con estos textos. Cuando hemos traído a algún amigo al ensayo, o incluso nosotros como parte del equipo, ciertas frases que pronuncio, que dice Hemingway, que hablan del hombre luchando por la libertad de su patria contra invasores extranjeros, adquieren otro significado y creo que tienen como mucho más eco, lamentablemente. Siempre ha habido guerras, Durante todos estos años siempre ha habido guerras, que nos creemos que no, que solo ha habido la de ahora que nos enteramos porque es en territorio europeo y porque estuvo en las noticias, que cada vez está menos, lamentablemente también. Pero sí, creo que sí, que el público en algún momento, no sé si durante la obra o después de la obra, sí que puede llegar a comparar el paralelismo entre las dos situaciones. Claramente sí, hay guerras en otros continentes y nos da igual. Es así, lamentablemente, pero nos da igual. No sabemos de la guerra de Rusia porque es en territorio europeo y porque nos afecta a nivel gas, porque sube el precio de la gasolina, porque sube el precio de los supermercados, porque empieza la inflación, porque se cortan los suministros de gas. Nos afecta en nuestra casa, en nuestro bolsillo. Y por eso nos interesa. Yo no creo que nos interese más allá, por motivos humanitarios, ¿vale? Más allá de que, evidentemente, si alguien me habla o si alguien habla a esta sociedad de una guerra en África, como sabemos que están constantemente sucediendo, empatizas en motivos humanitarios, pero la sociedad europea y yo creo que la sociedad occidental en general tiene una capacidad de olvido pasmosa para motivos realmente emocionales y humanitarios. El bolsillo no se te olvida. Y creo que sí, que lamentablemente conectamos mucho más con la guerra de Europa y de Ucrania, con la guerra de Rusia y de Ucrania, porque nos afecta directamente y porque de alguna forma podemos ver reflejado cierta reminiscencia a cómo empieza la Segunda Guerra Mundial o cómo empiezan guerras que forman parte de nuestro siglo, de los que hemos vivido el siglo XX también. Entonces sí que da cierto miedo. Sí, eso se dice siempre, ¿no? Que uno estudia historia para no volver a repetir lo que ha sucedido. Y lo hablaba con unos amigos ahora. Evidentemente la obra tiene muchos frentes abiertos, a nivel productivo, a nivel artístico, a nivel intelectual, pero hablábamos de si conseguíamos que vinieran generaciones que ahora están entre los 15 y los 30 casi, si me apura, y salieran de la obra diciendo debería enterarme mejor de lo que ha pasado en este país.
sin ser las crónicas de Hemingway la cosa más fidedigna del mundo, pero sí, si te plantea la pregunta de, ¡buah! ¿Todo esto ha pasado en España? Me gustaría saberlo. Creo que sí, que es muy importante, porque el Parlamento actual está lleno de palabras que hacían pues décadas que no aparecían en el Parlamento. No hablo de la corrección política, que no siempre es positiva porque a veces deja el mensaje un poco obtuso, pero sí que hablo de la denominación hacia otros grupos políticos, hacia otras ideologías. A día de hoy hablamos de fascismo, de comunismo, en el Parlamento español, dentro de una democracia, y es un lenguaje muy agresivo que ha vuelto y que no podemos pensar que acaba de salir. Es mucho más interesante o más importante pensar que ha vuelto. Y si ha vuelto, puede volver a irse y debería volver a irse. Tenemos una línea en este sentido, nos gusta mucho. Aparte de Clara Campoamor y Hemingway, hemos tocado a Pardo Bazán, hemos tocado a Anais Nin, a Paco Umbral. Nos gustan las figuras históricas, literarias, y sí, yo entiendo que sí, que formará parte un poco de nuestro sello, que nunca mola hablar de sello porque uno nunca sabe, pero a nosotros nos gusta y siempre intentamos hablar de quiénes somos o de las figuras de un siglo tan importante como el siglo XX, que de alguna forma han establecido un relato de quiénes somos, un relato que está un poco olvidado y a veces denostado, y yo lo entiendo por el paso del tiempo, las ideologías, las formas, la integración. Es cierto que a principios del siglo XX todo esto era iba mucho más a brocha gorda, todo esto. Ahora estamos mucho más llenos de matices y evidentemente si no lo ves o si no quieres verlo con la perspectiva de un siglo, evidentemente ahora incluso suena raro. Pero creo que es importante, sí, para nosotros saber quiénes somos y de dónde venimos. Yo creo que sigue habiendo grandes figuras destacadas. Lo que pasa es que los referentes son otros. Las figuras siguen existiendo y la comunicación total que tenemos ahora, la accesibilidad, muchas veces creo que hacen que el foco o el referente para ciertas generaciones esté en un sitio muy diferente al donde estaba hace 30 años o 15 años, si me apuro, tampoco hace falta, o 100 años, claro. Entonces, creo que se pierde un poco el mito tal como conocemos el mito. Como te hablaba antes de Hemingway, o como o Mick Jagger, si me apuras, o en el rock, o Janis Joplin, son grandes mitos, pero que formaban parte de un género que ha ido, o de la música, o de la literatura, o de la psicología, es un género que ha sido transmitido a través de grabaciones, o de literatura, o de libros, o de pelis, que están ahí, que se mantienen ahí. Pero sí que es cierto que en el siglo XXI vivimos un poco la era de lo efímero. Entonces, alguien es un mito hoy y mañana ya no existe. Entonces creo que sí que se pierde un poco esa mitología pero que el filtro de la historia y que el filtro del tiempo colocará a los pensadores, a las pensadoras, a las artistas y a los artistas de nuestro tiempo en el sitio donde tengan de estar. Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Sí que hay unos hechos de, Hemingway escribía de pie, pues nosotros lo planteamos escribiendo de pie, pero no, sí que sé cosas de su vida, y Mario sí que a la hora de escribir el texto sí que investiga mucho más, y yo sí que conozco cosas de su vida, de sus romances, de sus incapacidades, de sus depresiones, tal, pero no me parecen sitios posibles para trabajar.
Evidentemente yo trabajo con acento neutro cuando hablo, cuando trabajo en el escenario, en un caso como este, porque bueno, porque el acento neutro castellano pues nos hace entender que eso forma parte de una neutralidad. Pero más allá de eso, no, evidentemente no. Hemingway tenía 61 años cuando se suicidó, yo tengo 33. Hay cosas que nunca vamos a poder acercarnos, entonces sí que nosotros establecimos una premisa en su momento, que es: Hemingway dice que él no cuenta la guerra civil española, que cuenta su guerra civil española. Entonces nosotros no contamos a Hemingway, contamos a nuestro Hemingway. De alguna forma sí que intentamos humanizarlo, y eso pasa directamente por mí, con la visión de Mario tan necesaria y, vamos, incuestionable, por supuesto, y tan interesante además. Pero no intento imitar a Hemingway en ningún caso. Intento ser un transmisor de sus palabras y hacerlas vivas, esas palabras, y que puedan ser pronunciadas por una persona. Y por ahí jugamos. Sí que es verdad que nos permite una personalidad como la de Hemingway, como la que hemos investigado que tenía en los documentales que hay, en sus escritos, en sus libros, y todo. Sí que es una personalidad muy, muy cambiante y que nos permite hacer un poco lo que queramos. Y eso a veces te agobia, porque si no tienes mucho, si no te acotas mucho, pues es verdad que te agobia. Pero bueno, sí que se acota en su literatura y en sus palabras, y sí que nos ayuda mucho, yo creo. No hay una investigación de imitación de Hemingway, no. Esto es teatro. O sea, yo tenía un profesor en la escuela que siempre decía que el espectador, cuando compra la entrada, firma creerse que tú eres Hamlet y esto es Dinamarca. Entonces el espectador ya compra eso cuando va. Nosotros tenemos la firme pretensión de hacerles creer que el que pronuncia esas palabras es Hemingway, pero ellos saben que no. Entonces todo lo que queramos disfrazar, por ejemplo, entre risas hablábamos de: oye, me pongo canas, me pongo el pelo blanco. Evidentemente no, creo que eso es un disfraz que aleja del verdadero mensaje que estamos intentando contar, del cuento que estamos intentando transmitir de un tipo, de un ser humano, al final, que tiene muchas cosas en común con nosotros como seres humanos, y otras cosas muy diferentes con nosotros también como seres humanos. ¿Qué nos va a sorprender? Yo creo que nos va a sorprender España. Creo que sí. Creo que este texto, que está directamente basado en los escritos de Hemingway, creo que nos va a sorprender el país donde vivimos y cómo nos hemos acostumbrado a verlo, y cómo este discurso tan externo y tan divertido a veces de nosotros mismos nos va a descubrir un poco Hemingway. ¿Y qué escena? Hombre, yo soy muy fan del Hotel Florida. Soy muy fan de del episodio Hotel Florida. La obra está estructurada internamente como una serie de episodios de la vida de Hemingway, y cuando él cuenta sus andanzas y su vivencia en Hotel Florida, yo creo que eso sorprenderá, que eso estuviera aquí, que escritores tan famosos como Exupéry, o como fotógrafos como Robert Capa y Genataro, o Errol Flynn, o todo este tipo de personalidades estuviera en Hotel Florida compartiendo un tiempo-espacio en un sitio tan concreto como España durante la Guerra Civil. ¡Buah! Es fascinante, mola mucho. Mola mucho. Y bueno, y otra cosa que nos va a sorprender es la capacidad de curro de un equipo tan joven como el nuestro, que yo diría que el mayor es Mario con respecto a mí por meses. O sea, nosotros somos de finales de los 80 y luego tenemos a Mario y yo ahí un poco en cabeza de la compañía, pero luego tenemos a Sara Mata también como ayudante, como a Paula Castellanos, que está haciendo un trabajo maravilloso de escenografía y vestuario, Álvaro Guisado, un trabajo de iluminación. O sea que nosotros contamos con un equipo muy joven
muy comprometido con una historia que se puede resultar un poco antigua, pero que es totalmente actual. Pues nos encantaría que no os perdierais Hemingway, enviado especial en Teatro del Barrio, los domingos 4, 11, 18 y 25 de septiembre a las 8:30. Allí estaremos esperándoos.